Como sabemos, en el mundo político existen las ideologías, entre ellas una de las que más ha fracasado en todo el mundo. Y esa es la ideología comunista o socialista. Y también hay que mencionar que alrededor de la historia siempre han existido o existen gobiernos de esa ideología. Pero, ¿qué pasa si te cuento que en el siglo pasado e incluso también en la actualidad han ido surgiendo dictaduras comunistas en el mundo? ¿Vulnerando los derechos humanos de ciudadanos inocentes? Pues hoy te traigo este top que trata justamente de eso. Así que estimado o estimada, te invito a ponerte cómodo y disfrutes de este video, porque aquí te traigo Top 6 peores dictadores comunistas de la historia. Sin más rodeo, comenzamos. Número 6. En este puesto se queda Joseph Stalin. Bien. Stalin fue un político revolucionario y dictador, quien tomó el poder y gobernó en la Unión Soviética desde 1922 hasta 1952. Este personaje tenía un sueño, y ese sueño era que los trabajadores y obreros tuvieran el poder de gobernar en los medios de producción. Con eso las empresas compartiendo las ganancias equitativamente con su mano de obra. Pero luego llegó un punto en el que Stalin decidió alejarse de sus ideales, y comenzaría a realizar actos tiránicos y cuestionables. Dentro de los crímenes o represión stalinista se encuentran que Stalin mandó a matar 5 millones de personas por inanición, requisó cosechas y alimentos, cercó pueblos, así como también ordenó sistemáticamente aumentos en las cuotas de producción de alimentos, y posteriormente la hambruna soviética que ocurrió en los años 1932 y 1933, provocando la muerte de un total de 40 millones de personas en toda la Unión Soviética. Que incluso la mayoría de los cadáveres estaban a la intemperie, y la gente no tenía fuerzas ni para enterrarlos. Incluso otras personas tenían tanta desesperación que con la escasez de alimentos no les quedaba otra que cocinar y comerse los cadáveres, incluyendo niños. ¿Pueden imaginar algo así? Causado y dejando como responsable a Stalin por sus malas prácticas. Número 5. El quinto puesto se lo lleva Mao Zedong. Fue un político, filósofo, intelectual, estratega militar y dictador chino, quien tuvo el poder y gobernó China desde 1949 hasta 1976, año en que fallecería. Muchos medios catalogan a Mao como el mayor genocida de la humanidad, dado a que él tenía una habilidad para manipular a la gente y tornar cada situación en su propio beneficio. Él, al estar fuertemente influenciado por los grandes líderes soviéticos, decidió implantar una serie de reformas urbanas y agrarias, a través del primer plan quinquenal chino, de 1953 a 1957. Después el gran salto adelante de 1958 a 1962. Y la revolución cultural de 1966 a 1976, que tuvieron unas consecuencias terribles para el pueblo y la economía china. Pero no es lo único que hizo Mao, ya que durante la Gran Revolución Cultural, que realmente era la tercera purga, pero que estaba camuflada con ese nombre, tuvo como objetivo eliminar a quienes consideraba sus enemigos. Con este otro punto se estima que fueron 1,5 millones de personas las que fueron eliminadas. O sea, asesinadas. Mientras que otras 20 millones fueron enviados a campos de reeducación. Para lograr los objetivos, Mao debía reclutar un ejército que fuera fiel a él, los elegidos fueron los estudiantes. Quienes eran ajenos a las tradiciones por haberse formado según el maoísmo, pasarían a ser los guardias rojos. Jóvenes dispuestos a hacer cualquier cosa por quien se referían, como el camarada Mao. Las víctimas de la revolución cultural fueron detenidos y reeducados, para jurar fidelidad al partido, y en caso de ser lo opuesto eran torturados hasta la muerte, enterrados vivos, lapidados o decapitados. Con todo esto, está más que claro por qué Mao Zedong es el mayor genocida de la humanidad. Número 4. Salvador Allende. Bueno, él realmente no está catalogado como dictador, pero estuvo cerca de serlo, así que vale la pena mencionarlo en este top. Allende, al llegar al poder en 1970, lo primero que hizo fue encabezar el movimiento de llevar a Chile a una situación compleja, la cual era la vía chilena al socialismo. Estableciendo lazos con la Unión Soviética. Allende, como cualquier otro personaje comunista con poder, realizó expropiaciones a propiedades de forma inconstitucional, violando sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad. También expropió a empresas estadounidenses. Y como respuesta de Estados Unidos, dejó a Chile sin acceso al crédito internacional.
Durante el tercer año de Allende la inflación ya superaba el 606%, y con esto quebrantando la economía de Chile. Y posteriormente el aumento de la extrema pobreza, delincuencia, desempleo, subida de impuestos, y escasez de alimentos, y también esto se debe a que el régimen de Allende es el que fijaba el precio de los productos, y así generando pérdidas. Y no es lo único, ya que Allende tenía a su servicio un grupo de amigos personales, o GAP, quienes andaban fuertemente y permanentemente armados, y se dedicaban a asesinar civiles inocentes. Están documentadas más de 500 muertes entre propietarios y trabajadores. Con esto responsabilizando a Allende, ya que con el GAP cometió violencia de Estado, junto con censurar a sus opositores y detractores. Allende planeaba perpetuarse en el poder. Sin embargo, no le resultó. La razón por la que no estuvo en el poder de por vida fue porque las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado contra él, y su gobierno antidemocrático. Y junto con esta acción, Allende prefirió suicidarse que afrontar la justicia. Lo que me hace pensar si realmente él hubiera entregado el poder al final de su mandato, o se hubiera quedado gobernando de por vida. Número 3. El tercer puesto se lo lleva Hugo Chávez. Asumió el poder y gobernó Venezuela desde 1999 hasta 2013, al fallecer. Hay que mencionar que Chávez en 1992 intentó realizar un golpe de Estado fallido junto a un grupo de militares rebeldes, quienes después se terminaron rindiendo y posteriormente encarcelados, aunque 2 años después fueron dejados en libertad durante el gobierno de Rafael Caldera. Y es increíble que un golpista años después se haya postulado para la presidencia de Venezuela. Y más sabiendo su tendencia política. Una vez que Chávez asumiera el poder, se encargaría de iniciar un programa socialista, que decía, prometer una revolución social, que repartiese la escasa riqueza de Venezuela, y presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar. Se menciona que Hugo Chávez cometió crímenes, como asesinatos, hasta desplazamientos forzados, y eliminación de la propiedad. Y según en sus palabras, los que opinaban, o decían lo contrario sobre él, inmediatamente los calificaba de golpistas. En la primera mitad del siglo XXI, el precio del petróleo subiría. Y con esto dándole más poder al régimen chavista, continuando con su entre comillas programa de ayuda social. En 2006 el 50% del régimen chavista, las muertes eran de 12.257, más del doble de las que se registraban cuando asumió el poder. Para el 2013 cuando murió, dejó un total de 24.763 muertes por violencia. Por lo que el régimen chavista hasta el día de hoy, se sigue cobrando vidas de inocentes. Ese es el único legado que dejó Hugo Chávez. Número 2. Llegando casi al final, el segundo puesto es para el genocida, de Fidel Castro. Él fue el responsable y quien comenzó la Revolución Cubana en 1953, junto al Movimiento 26 de Julio y sus aliados, contra la dictadura militar de Fulgencio Batista, acción que llevaría a Fidel Castro a tomar el poder de Cuba en 1959. De forma rápida Cuba se alinea junto a la Unión Soviética. En 1962 la Guerra Fría entra en un clímax, cuando la Unión Soviética intenta llevar misiles atómicos a la pequeña isla, y el presidente norteamericano John Kennedy les bloquea el paso. Es la famosa crisis de los misiles, y el mundo está al borde de una guerra nuclear. Para acabar con la crisis de los misiles, la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba, pero con la promesa de que Estados Unidos no invadiera la isla. La retirada de los misiles obviamente provocó la ira de Castro. Desde su llegada al poder, el líder cubano por más de 60 años, solamente se encargaría de realizar represión contra su pueblo, sobre todo los que eran opositores o mal hablaban de él. Han sido numerosas denuncias dentro y fuera de Cuba, sobre muertes, desde desapariciones y detenciones políticas de aquellos que no estuvieron de acuerdo con el castrismo. En el más de medio siglo que lleva la revolución, se fusilaron a 3.116 personas, y otras 1.166 fueron ejecutadas extrajudicialmente. Aunque se reconoce que es muy difícil saber los números exactos. Castro también arrastraba a sus espaldas 638 intentos de homicidios, contabilizados por el Servicio de Inteligencia cubano en 2007. Se tienen documentadas 7.062 muertes y desapariciones, 123 desapariciones, 315 muertes por negligencia médica y 146 suicidios por razones políticas. Sin embargo, Castro en los 80, negó las acusaciones. Incluso dijo:
Sí, yo soy Stalin, mis muertos gozan de buena salud. Por lo que a mi punto de vista personal, Fidel Castro es el peor genocida y más sangriento dictador que alguna vez gobernó Cuba. Número 1. En el primer puesto, es para el peor, de los peores que puede existir, y que no merece el más mínimo perdón de la humanidad. Estimado o estimada. En el primer puesto tenemos a nada más y nada menos que Kim Jong-un. Este es el peor de todos, y el peor que podría existir. Kim Jong-un es un político, dictador y militar norcoreano, quien asumió el poder de Corea del Norte en 2011, cuando falleció su padre. Forma parte de la dinastía Kim. Es un linaje de 3 generaciones de líderes norcoreanos, que desciende del primer líder del país. Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un. Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un. Y finalmente Kim Jong-un, quien actualmente gobierna. Algunos de los crímenes más conocidos que cometió Kim, fueron entre ellos: la vez que mandó a ejecutar a su tío Jan Sang-taek, por considerarlo un antirrevolucionario y traidor. Por lo que fue encerrado en una jaula con una jauría de perros hambrientos. O también la vez que mandó a matar a su ex esposa, una cantante, por ver películas para adultos, o más 18. O también negar acusaciones de tortura en su país, entre ellos el caso de Otto Warmbier. Un joven estadounidense que en 2016 supuestamente robó un cartel de propaganda, y siendo sentenciado a 15 años de trabajos forzados. Pero siendo sometido a torturas extremas hasta dejarlo en coma. Y un año después logró ser devuelto a Estados Unidos, pero falleciendo una semana después a causa del daño cerebral dado a las torturas a las que fue sometido por el régimen de Kim Jong-un. Este bastardo tiene a su pueblo muriéndose de hambre. Y él viviendo de lujos, tiene tanto dinero. Pero no le da un uso necesario. Menos del 5% de las calles son pavimentadas y muchas ni siquiera tienen luces. Solamente se molesta en gastar su dinero en lujos o armas. Para continuar con sus amenazas frecuentes. En ese país ni siquiera puedes tomar una foto o dar una simple opinión contraria al régimen. Ya que de hacer eso pagarás las consecuencias. Pero no solo tú. También toda tu familia, ya que el castigo en Corea del Norte pasa por 3 generaciones. Y por lo mismo acá es mejor que seas cuidadoso hasta con lo que haces. Así que concluyendo este video, Kim Jong-un es definitivamente el peor dictador comunista de toda la historia, y un verdadero fascista violador de los derechos humanos, y un ser totalmente inhumano y todo un psicópata. Llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Sin nada más que decir, muchas gracias por haberte quedado hasta el final, me despido.